también es por E. coli. ¿Qué lo va a diferenciar, por ejemplo, de la E. coli de una infección urinaria en la comunidad? Por ejemplo, la resistencia. De repente, la que es en comunidad es sensible a varios antibióticos, pero la intrahospitalaria puede mostrar cierta resistencia a algunos antibióticos. ¿Bien? Entonces, ¿qué gérmenes pueden estar involucrados? Vean, el Enterobacter, la Providencia, Morganella, el Citrobacter, Serratia y Pseudomonas. ¿Listo? Ahora, algo importante, el aislamiento de Staphylococcus aureus, acuérdense, en orina se tiene que relacionar con instrumentación, ¿no? Tiene que nosotros tenemos Staph aureus en piel, ya tenemos Staph aureus, todos portamos microorganismos. Y si no tienes las medidas, contaminas la instrumentación y al hacer el procedimiento causas que ese paciente pueda ser colonizado y posteriormente desarrollar un proceso infeccioso. Pero cuando vean Staph aureus, nunca descarten la posibilidad de una infección hematógena. La infección hematógena, ¿cómo se llama? Bacteriana. Si no olviden, las bacterianas pueden ser primarias, pueden ser secundarias, y como es torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo llega a cualquier tejido, puede infectar cualquier lado. Por eso las bacterianas son graves. ¿Listo? Entonces puede ser una infección hematógena que esté condicionando, por ejemplo, una infección urinaria. ¿Ya? Pero cuando hablamos de Staphylococcus aureus, no van a pensar en estos gérmenes bacterianos, muy difícil. No solamente pueden ser bacterias, también pueden ser hongos, también pueden ser virus, y dentro de las bacterias, que ustedes pueden ver aquí esta tabla, ¿ya? Las enterobacterias hemos indicado el 95% en pacientes de sexo femenino, el 85% corresponde a E. coli, ¿ya? Y el 5 a 10% puede ser por Proteus o puede ser por Klebsiella. No olvidemos el Staphylococcus aureus apophyticus, entre el 10 al 30% de infecciones en pacientes de sexo femenino, pero jóvenes. En pacientes masculinos, enterobacterias, el 75% sigue siendo frecuente E. coli, ¿ya? Ahí se ha borrado. Y el 25% se va a aislar otro tipo de gérmenes, por ejemplo, también el Staphylococcus apophyticus, pero es también raro en pacientes de sexo masculino, ¿ya? En pacientes masculinos no van a encontrar, por ejemplo, infección de vía urinaria baja. Es más frecuente que sea alta, que sea complicado y que tenga muchos factores de riesgo. Como vemos ahí, hemos indicado los anaerobios son una causa muy rara de infección, pero si causan infección, pues obviamente va a estar relacionado con abscesos genitourinarios y producen gas y producen cavitación. El gas, ¿cómo se ve en la tomografía o en la radiografía? O ves imágenes radiolúcidas o ves imágenes hipodensas. Por ejemplo, en una tomografía, si tú ves una mancha en el parénquima renal y es de color negro, ¿qué pensarían? En gas. O si ven una cavidad a nivel renal, ¿qué pensarían? Es una cavitación. Entonces, ¿qué pensarían? Que son gérmenes anaerobios. ¿Listo? Entonces, eso en imagen ya lo han aprendido. También pueden ser hongos, pero son infrecuentes, ¿ya? ¿En qué casos vamos a ver hongos? En pacientes con inmunodepresión o pacientes que estén internados en terapia intensiva. En terapia intensiva nosotros siempre calculamos algo que se llama el Candida Score para poder ver cuánto de porcentaje tiene el paciente de desarrollar una candidemia y esa candidemia cuánto riesgo tiene, por ejemplo, para poder desarrollar una infección por hongos. Pero no olvidemos que en un contexto de paciente inmunodeprimido es muy probable que pueda desarrollar cándida. ¿Cuál es la más frecuente? La Candida albicans. Es el virus patógeno más frecuente y más prevalente en este grupo de pacientes, pero también podemos encontrar Candida glabrata o Turloxis glabrata. Y es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en mi hospital alguna vez hemos diagnosticado Candida glabrata en pacientes que son diabéticos y lastimosamente este tipo de gérmenes son resistentes al fluconazol, ¿ya? Y para lo único que son sensibles son para las famosas equinocandinas. Por ejemplo, dentro de las equinocandinas, que ya son otro tipo de antimicóticos, está la midulafungina, está el voriconazol. ¿Saben cuánto cuesta, por ejemplo, este tipo de medicamentos? Cada frasco cuesta 1.125 bolivianos, 1.200 bolivianos. En Francia, ¿cuánto tiempo hay que hacer, por ejemplo, si está con candidemia y tiene una lipo por este tipo de gérmenes? El tratamiento es prolongado. Imagínense darle 21 días con un tratamiento que cuesta cada día 1.200 bolivianos. ¿Se imaginan cuánto va a gastar solo en tratamiento? Entonces es bien complicado. Obviamente el que tiene recursos lo va a comprar, el que no, y al final la candidemia se lo lleva. Por eso es bien importante que ustedes siempre soliciten urocultivo cuando corresponde.
Las infecciones por virus realmente son excepcionales como causa de infecciones urinarias, pero podríamos mencionar dos: el adenovirus y el poliomavirus BK, que pueden producir cistitis hemorrágica grave, pero en pacientes trasplantados de médula ósea, ¿no? Entonces es muy raro. Entonces, ¿qué tienen que pensar? Que germen el E. coli y tienen que pensar en hongos. ¿Listo? Dentro de la etiología, ¿ya? Las infecciones que se producen, por ejemplo, en hospitales o en centros de cuidados crónicos van a involucrar a un grupo más variado de microorganismos, como la Enterobacter, Providencia, Morganella, Citrobacter, Serratia y Pseudomonas, lo mismo que hemos mencionado aquí, ¿ya? En los gérmenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos son en centros hospitalarios, donde ya lastimosamente hay otro tipo de gérmenes que pueden tener cualquier variedad de resistencia a cualquier tipo de antibiótico. Y un problema importante, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, los pacientes hospitalizados que portan sonda vesical pueden desarrollar infecciones por bacterias productoras de ble, que son beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Ya? Entonces es importante, porque si es cepa ble, el tratamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque es resistente prácticamente a todos los beta-lactanos. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a usar? Según el antibiograma, nosotros nos vamos a orientar. ¿Cuáles son productores de beta-lactamasas o qué cepas son identificados con mayor frecuencia? E. coli cepa ble y Klebsiella cepa ble. ¿Ya? Entonces no se olviden. Por eso es importante solicitar un cultivo. ¿Qué tal si tu paciente tiene cepa ble y tú le sigues dando antibióticos y no le estás pegando al germen? Tu paciente va a volver mucho peor, va a ingresar por emergencias y se va a tener que internar. ¿Ya? Entonces no olviden que la sepsis es una afección altamente mortal. Por eso la sepsis es una de las primeras causas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y la sepsis puede ser a cualquier foco: sepsis urinaria, sepsis pulmonar, sepsis a nivel meninge, sepsis a nivel abdominal, sepsis a nivel mediastinal, sepsis a nivel pleural, etc. La sepsis puede dar en cualquier lado, cuando no se trata una infección de forma apropiada y de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, en pacientes hospitalizados nunca descarten la posibilidad que pueda ser una cepa ble. ¿Ya? Y bueno, dentro de su fisiopatología existen factores predisponentes. Vean, la tríada que nosotros analizamos siempre es el microorganismo, el hospedador y el entorno. Cuando hablamos de microorganismo, tenemos que ver qué tipo de microorganismo es, qué factores de virulencia tiene. Por ejemplo, aquí la cepa ble será un factor importante dentro de las características del microorganismo. Sí, muy importante. La expresión de factores de virulencia. En el hospedador, vean los factores genéticos, los factores conductuales, enfermedades de base que van a condicionar comorbilidad. En el entorno, vean la ecología a nivel de cavidad vaginal, las anomalías anatómicas y funcionales y la presencia de dispositivos van a condicionar toda la patogenia de la infección urinaria. Porque el paciente puede, con esta interacción de microorganismos hospedador y entorno, va a dar lugar a ¿qué? A una infección o solo a una colonización. Bien, entonces la infección urinaria consiste en la invasión bacteriana del urotelio y va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Y no olviden que si el paciente viene con fiebre, hay que pensar en que ya hay compromiso de alguna estructura parenquimatosa. ¿Ya? Cuando un paciente viene con fiebre y tiene clínica de infección urinaria, siempre sospechen de que probablemente es una infección urinaria alta que ya ha alcanzado parénquima renal y por eso ya hay presencia de fiebre. Cuando es baja, causa molestias a ese nivel, causa prurito, colaquiuria, disuria, etcétera, que lo vamos a analizar. Pero cuando ya hay fiebre, tienen que alarmarse, tienen que preocuparse. ¿Bien? Para eso tenemos vías de infección. ¿Ya? La mayoría de las infecciones van por una vía ascendente, tienen que llegar de la vejiga o la uretra hasta el parénquima renal. No se olviden, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos una vía ascendente que es la más frecuente y todo es ¿por qué? Porque hay una flora intestinal. ¿Qué flora intestinal? Hemos dicho de la familia de las enterobacterias, la E. coli. Esa va a ascender y puede causar pues, una infección urinaria ya. Puede ser hematógena, es poco frecuente y no se olviden, va a ser secundario a otro foco de infección. Es decir, que el foco no es urinario, el foco es a nivel sanguíneo. Por ejemplo, ¿qué tal si es un paciente que tiene un catéter venoso central y ha condicionado infección por Staphylococcus aureus? Ese catéter, como está en cavidad
cardíaca y ya va a ser un foco endovascular, ¿se va a diseminar? Sí. Entonces, si tiene alguna anomalía estructural, por ejemplo, ¿qué tal si tiene litos? Hemos dicho que los litos actúan como cuerpos extraños y van a ser superficies inertes donde va a ser colonizado por diferentes microorganismos. ¿Puede dar una infección urinaria? Sí, ¿ya? Pero no es muy frecuente, vean. Y generalmente, ¿a qué germen va a ser? Estafilococo aureus, también por Cándida, por eso les he dicho candidemia. Candidemia, que es presencia de cándida en vía hematógena, eso es. Y generalmente va a ser en pacientes inmunodeprimidos o pacientes que estén con un tiempo muy prolongado de internación en terapia intensiva. O también puede ser por Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo se llama la tuberculosis? Que es de diseminación hematógena. Tuberculosis miliar, ¿ya? Y es importante, sí, la tuberculosis es bien prevalente en nuestro medio, ¿ya? Si tienen la oportunidad de ir al tórax, vayan al Nemo, hay una gran variedad de pacientes con tuberculosis, pulmonares y extrapulmonares, con tuberculosis gastrointestinal, con tuberculosis urogenital, con tuberculosis miliar, todavía, y cuando es miliar es que está en todo, y esos pacientes tienen riesgo de hacer meningitis por tuberculosis, etc. ¿Se comprende? Entonces la tuberculosis miliar es por diseminación hematógena. Pero obviamente no vas a pensar pacientes con tuberculosis miliar en cualquiera, tienen que tener factores de riesgo. ¿Cuáles son esos? Los pacientes inmunodeprimidos principalmente. Por vía linfática, muy raro. Entonces hay que pensar por vía ascendente y hematógena. Dentro de esta triada que hemos mencionado, microorganismos, el hospedero y el entorno, vean, cuando hablamos de hospedero vamos a mencionar esto. Las células epiteliales de las pacientes de sexo femenino pueden tener diferentes tipos específicos o un número de receptores que se van a ligar a la E. coli, es decir, que tienen receptores cuyo ligando va a ser la Escherichia coli. Ese es un factor del hospedero y es un factor genético. Puede haber menor expresión de las XR1 en la superficie de los neutrófilos y eso va a disminuir la respuesta inmunitaria del hospedador. Puede haber polimorfismos en el gen del CXR1 el mismo en el receptor específico de la interleucina 8 que se va a relacionar con mayor susceptibilidad a pielonefritis. ¿Qué función tiene la interleucina 8? Eso es fisiopático. No, la fiebre es causada por la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alta y la prostaglandina E2 que actúan como pirógenos endógenos, ¿no? Y los pirógenos exógenos, ¿cuáles son? Las famosas PAMs. Los gram positivos que tienen ácidos teicoicos, los gram negativos lipopolisacáridos. Por ejemplo, la micobacteria que tiene, los hongos que tienen. Cada uno tiene parte de su estructura algo característico que van a condicionar que son pirógenos exógenos. Cuando esos pirógenos exógenos entran al organismo, generan la producción de pirógenos endógenos. ¿Cuáles son esos pirógenos endógenos? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y prostaglandina 2, y estas tres como pirógenos endógenos desencadenan toda la fisiopatología de la fiebre. ¿Listo? Bien. Entonces la interleucina 8 no participa ahí. La interleucina 8 está involucrada con la quimiotaxis de los neutrófilos. Es un factor quimiotáctico. Eso lo tienen que saber. Si yo les digo que interleucina está involucrada con el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, ¿cuál me van a responder? Interleucina 6, doctores. ¿Ya? Y eso lo han aprendido en fisiopatía. ¿Listo? Si les pregunto qué interleucina es el comandante de toda la respuesta inmunitaria celular, ¿qué me van a responder? Si les pregunto qué interleucina produce la síntesis de moléculas de adhesión intracelular, ¿qué interleucina me van a responder? Si les pregunto qué interleucina es la caquectina, ¿cuál me van a responder? Y todo eso tienen que saber, doctores. ¿Ya? Esas son preguntas de visitas médicas, preguntas de filio. Visitas médicas, ¿qué preguntan? ¿Han visto? ¿No ven visitas médicas? Preguntan lo que se les ocurre. Desde anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología, farmacología y ya más profundamente, así, diagnósticos como tal. ¿Listo? Tienen que repasar. Esos son en cuanto al hospedero. Vean, en cuanto, por ejemplo, al entorno, vamos a tener cuerpos extraños. Los cálculos o la presencia de litos, las ondas vesicales, van a ser una superficie inerte que puede ser colonizado y van a formar una biocapa o biofilm. ¿Listo? Toda situación que va a permitir que haya éstasis, por ejemplo con obstrucción, va a favorecer a que el paciente pueda tener una infección del tracto urinario. ¿Qué factores que causan obstrucción conocen? Litiasis. ¿Otro? Estenosis. ¿Otro? Hiperplasia. ¿Otro?
¿Qué se llama cuando el uréter está así tortuoso? Hidronefrosis. Entonces todos esos factores van a condicionar éstasis o que sean colonizados. ¿Ya? Ojo, otro, vean, la colonización del introito vaginal o de la zona periuretral por microorganismos de la flora intestinal como es la E. coli, pues es la fase inicial para que pueda desencadenar toda la patogenia de una infección urinaria. Vean, el coito se acompaña de un mayor peligro de colonización de la vagina por E. coli. ¿Ya? El espermicida, por ejemplo, como el nonoxinol 9, es tóxico para la microflora. No olviden que en cavidad vaginal tenemos una microflora, tenemos un pH, tenemos los lactobacillus, tenemos factores que son protectores dentro de la cavidad vaginal. Cuando se altera esa fisiología, favorecemos al desarrollo de otro tipo de flora. Entonces eso condiciona infecciones. ¿Listo? Por ejemplo, los espermicidas y el diafragma que hemos indicado en un principio son factores, por ejemplo, dentro de la ecología. En las pacientes que son postmenopáusicas ya no hay lactobacilos. Estos lactobacilos, que es un factor protector de la cavidad vaginal, cambia por la colonización de microorganismos gram negativos. En pacientes embarazadas hay una disminución del peristaltismo uretral. ¿Ya? También hay hipotonía de uréteres y eso condiciona un reflujo vesicouretral y eso es un factor también dentro de las alteraciones funcionales que van a favorecer el desarrollo de una infección urinaria. Por eso en las embarazadas o gestantes no se les puede escapar infecciones urinarias. ¿Por qué? ¿Una infección urinaria desencadena proceso inflamatorio? Sí. ¿El proceso inflamatorio causa liberación de citocinas? Sí. Dentro de las citocinas, ¿qué citocinas son las importantes? Las prostaglandinas. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿la prostaglandina a nivel uterino qué causa? Contracción. Causa contracción uterina. Entonces, si tú no tratas a tu paciente embarazada una infección de tracto urinario, y no sé, digamos que está en sus 28 semanas, no es un embarazo que esté a término, va a condicionar contracción uterina, eso es una amenaza de parto prematuro. Por eso es importante que traten las infecciones en las embarazadas. No se les puede escapar, doctores. En provincia, de cada 10 pacientes, ya les he dicho, la mitad son embarazadas y de la mitad son pacientes pediátricos y la otra mitad son abuelitos. Y como ven pacientes embarazadas, ustedes tienen que hacer el control de su tarjeta prenatal, que allá me imagino lo están viendo en obstetricia, y saben qué estudio se tiene que pedir a esa mujer embarazada. ¿Listo? No olviden que por los cambios fisiológicos del embarazo tienen factores para desarrollar infección. Y dentro de los factores del microorganismo, vean, las cepas de coli pueden tener factores de virulencia, ¿como cuáles? Las findias. Y dentro de estas findias, la findia pelo tipo 1, que tienen la capacidad de ¿qué? De unirse a las uroplaquinas de las células o del urotelio de la vejiga. O sea, esas findias le van a dar mayor capacidad de fijación al urotelio y ese es un factor de virulencia dentro de la fisiopatología. ¿Bien? ¿Listo? Entonces ya hemos visto epidemia, hemos visto clasificación. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la etiología según los gérmenes. Hemos visto dentro de su fisiopatología qué factores interactúan para dar lugar a ese cuadro. Y tenemos que hablar ahora del cuadro clínico, ¿no? ¿Qué manifestaciones va a tener ese paciente? Cuando es paciente con infección de tracto urinario bajo, y hemos indicado que el bajo es cistitis, prostatitis, orquiepididimitis y uretritis, ¿qué van a tener? Disuria, nicturia, olaquiuria, urgencia misional y tenesmo vesical. ¿Listo? Infección de tracto urinario alto va a tener dolor en fosa renal, signo de Giordano positivo. ¿Qué es el signo de Giordano? La puño percusión. ¿Listo? Positivo. Tú le haces puño percusión y tú alto. No hay puño percusión y tú baja. Así de fácil. Y si tiene fiebre, con más razón. Por eso les decía, cuando es tracto urinario bajo, todas las manifestaciones son en esa área anatómica. El paciente tiene disuria, nicturia, polatriuria, urgencia misional, tenesmo vesical. Pero cuando ya es alto, el paciente tiene fiebre y tiene dolor en fosa lumbar. Tú le haces puño percusión y es positivo. ¿Listo? Y eso es importante. ¿Ya? Yo una vez me acuerdo de interno, tenía un paciente que ha ingresado ya con antecedentes de litiasis renal,
tenía fiebre, tenía vómitos y aparte también tenía clínica de infección urinaria baja, pero ya por la fiebre te indicas que es una infección de tracto urinario alto, ¿no? Bueno, como interno, cuando eres interno, por ejemplo, en el hospital de clínicas, en emergencias, hay internos que se encuentran en el triaje y en el triaje seleccionan qué pacientes entran y cuáles no entran. Entonces, como ya era una ITU alta, era una fiebre, entonces tú lo tienes que internar. Lo internamos, le designas al otro interno a que haga el ingreso y el otro interno viene y bien capo le pone, ¿no? Infección de tracto urinario bajo, sabiendo que tenía litiasis y sabiendo que ya tenía fiebre. Y uno va, yo le pregunto, ¿le has hecho puño percusión? No. ¿Por qué? Es que si le hago puño percusión tal vez el hito se va a desplazar. ¿Cómo puede ver eso en su imaginación? O sea, solo porque piensa que el hito se va a mover al hacer el puño percusión. Eso no es el pensamiento de un médico, ¿no? Tú le haces y confirmas pues contigo. ¿Listo? Entonces cuidaste en cometiendo esas barbaridades como internos. ¿Listo? Todo eso que va a condicionar inflamación de la vejiga cuando hablamos de un tracto urinario bajo, ya desde una cistitis o infección del parénquima o del sistema pielocardicial cuando hablamos de una infección del tracto urinario alto. No olviden, el alto ¿cuál es? Pielonefritis, que puede ser aguda crónica, nefritis intersticial bacteriana, la presencia de absceso parenquimatoso renal o absceso perirenal. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto? No. La primera tarea que van a hacer es me van a hacer las definiciones de toda esta clínica. ¿Qué es disuria? ¿Qué es micturia? ¿Qué es polacuria? ¿Qué es urgencia miccional? Algunos le ponen como síndrome miccional. ¿Y qué es tenesmo vesical? ¿Listo? No se preocupen, al finalizar las clases les voy a mandar esto a su grupo. Palabra. Ven para creer. No jueguen conmigo. Para creer. Infecciones de tracto urinario, ¿cómo lo diagnosticamos? Bien, tenemos la clínica. El paciente va a venir con cualquiera de estas manifestaciones clínicas. Perfecto. Tú puedes sospechar, ¿es una infección urinaria baja o es una infección urinaria alta? Pero necesito respaldarme en exámenes complementarios. ¿Qué le voy a pedir? Lo primero, el examen general de orina. Aunque no crean, a todos los pacientes que se internan, así no tengan nada, les piden laboratorios básicos, les piden hemograma, pruebas de función renal, electrolitos, le piden examen general de orina. Ahora, si es el seguro, ya no pasa nada, el paciente no va a pagar, pero si el paciente va a pagar, pidan lo que el paciente requiere. Los laboratorios no son baratos. ¿Alguna vez se han hecho laboratorios? Yo me imagino que sí, no es barato, ¿no? Pero si es particular, te cobran un buen monto. Entonces, imagínense a un paciente. Aunque no crean, antes de que hubiera el seguro, el famoso SUS, antes había lo que se llamaba el SIS, el Seguro Integral de Salud, y el SIS solo cubría a los pacientes que tenían más de 60 años, pero esto no tenía seguro, nadie tenía seguro. Ustedes saben, solo tenían seguros pues, particulares, ¿ya? Entonces, cuando tú internabas paciente, tú le dabas la orden, sabe que señora vaya a pagar, y la señora tenía ahí hemograma, electrolitos, creatinina, examen general de orina, y luego volvía y te decía, doctor, solo me alcanza para pagar electrolitos, ¿está bien? Y ya no tenías ni hemograma, ni examen general de orina, nada. Y a veces tenías que utilizar todos los papeles del paciente que era mayorcito para mandar muestras del paciente que no tenía plata. Así hacíamos para poder ayudar a los pacientes. O incluso entre internos haces banca para pagar, ¿sabe qué señora? Tome esto, vaya, cancele, nos traes la factura y recién manda las muestras. Así era antes. Ahora, como ya tenemos SUS, obviamente pueden pedir lo que se les da la gana, lastimosamente gastan ya muchos recursos. No olviden que el médico no diagnostica laboratorios, hace diagnósticos clínicos y se respalda con exámenes complementarios. Tengo tos, vaya a hacerse tomo, radiografía, no es correcto. ¿Ya? Me duele aquí, vaya a hacerse ecografía. Me duele el estómago, vaya a hacerse ecografía. No sean esa clase de médicos. Hagan diagnósticos clínicos y si amerita pidan exámenes complementarios. ¿Cómo podemos hacer la muestra de recolección de orina? Desde la primera. La que se utiliza de forma más frecuente es la muestra o la recolección del chorro medio de la admisión espontánea, ¿no? Es la primera orina de la mañana, como dicen algunos. Pero no es así. Si el paciente se interna en la noche y tienes que mandar muestra, pues se manda muestra. Si tiene capacidad de admisión espontánea, le dirá, señor, va a desechar el primer chorro, va a contener su micción y luego va a orinar en el frasco para que lo podamos enviar. Porque si no toman la muestra del chorro medio, ¿qué pasa? Que esa muestra puede salir contaminada o colonizada y
de repente van a hacer tratamiento a un paciente que no tiene infección urinaria. Por eso hay que mandar el chorromedio, porque la primera que sale va a estar contaminada por toda la microflora. Ustedes lo mandan al cultivo y bien capos, no, ay, no, tiene infección por 3 gérmenes, ha hecho el COVID, Klebsiella y todo. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué tal si solamente es contaminada y la muestra mala? A eso tienen que tener, ¿vean? Entonces, eso es muy importante. Vean, ahí dice, la recolección de la muestra tiene que ser adecuada. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman una muestra adecuada, les va a salir pues varios gérmenes y simplemente eso es contaminación de la muestra. Ahora, la muestra no solamente puede ser por una micción espontánea, en algunos casos hay que instalar sonda vesical. Ya hay que instalar sonda vesical. Por ejemplo, el UTI, todos los pacientes tienen sonda vesical. ¿Por qué? Porque están sedados y no vas a esperar a que se haga el 1 y el 2 en la cama, ¿no? Le pones pañal, le pones sonda vesical, cuantificas diuresis, etc. Cuando se instala sonda vesical, de igual manera, se hace con todas las medidas de antisepsia para que la muestra también sea adecuada. De lo contrario, también va a ser una muestra contaminada. Y en algún caso, por ejemplo, se hace una aspiración suprapúbica. En algunos pacientes pediátricos a veces es bien difícil tomar muestra. Incluso con el catéter no se puede, que hay que hacer una punción suprapúbica. ¿Listo? En algunos casos de globo vesical, cuando esa vejiga, por ejemplo, está llena de orina y tiene hiperplasia de próstata y no puede orinar y a veces se le va y no ponen sonda vesical, o la sonda no progresa porque la próstata no deja, es necesario hacer el procedimiento de una punción suprapúbica, ¿ya? Y no se hace así nomás, se hace con mucha cautela, se evacúa de forma rápida porque a veces el músculo se contrae tan abruptamente y pueden causar rotura de la vejiga, por ejemplo, o sangrar, ¿se entiende? Entonces, de las tres, ¿cuál es la más frecuente? Pues la micción espontánea. Pero también el cateterismo vesical es una forma de obtener muestras, también se desecha la primera y la segunda se envía, y obviamente la aspiración suprapúbica. ¿Ya? El examen general de orina consta de 2 partes. Una en la que se introduce una tira reactiva aquí a la muestra, y esa tira reactiva nos va a informar densidad, pH, la presencia de sangre o de pigmentos hemo, la presencia de proteínas, la presencia de glucosa, de cuerpos cetónicos y lo más importante dentro del contexto de infección urinaria, esterasa leucocitaria positiva y nitritos positivos. Si tienes esterasa leucocitaria positivo y nitritos positivos, te orienta a que estás frente a una infección urinaria. Aparte de eso, se hace un examen microscópico que se llama sedimento urinario. ¿Ya? Se centrifuga y el sedimento se lo pone en un portaobjeto, lo llevas al microscopio y empiezas a ver, ¿ya? Y ves si hay eritrocitos, si hay leucocitos, ya puedes pensar en un proceso infeccioso. Células epiteliares escamosas, cilindros, cristales, y lo que faltaba aquí, la presencia de bacterias también te va a indicar o te va a sugerir que estás frente a una infección urinaria. Y con eso monitorizas. Cada día se pide ego, y cuando negativice, ya está resuelta la cefaloacidosis porque ya no hay cuerpos. Bueno, en la tira reactiva, esterasa leucocitaria y nitritos positivos.